están detrás de cámara. Qué bendición poder contar con ustedes, mis amados. Tengo un tema de parte de Dios para su vida. ¿Cuánto lo manera? Amén. Amén. Se llama, para los que están tomando datos, se llama Corriendo por mi bendición. ¿Cuántos van a correr por su bendición? Amén. Ok, entonces este tema es para usted. La palabra queda en Lucas 19, del 1 al 10. Y vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por primero de todo vamos a orar, ¿vale? Padre Santo, Señor, en el nombre maravilloso del Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por tu bendita y poderosa presencia. Gracias por ser tan bueno. Bendito Dios, por darnos el privilegio hoy de estar aquí en tu casa, Señor, escuchando tu bendita y poderosa palabra. Sabemos que hoy vamos a salir diferentes de este lugar porque tu palabra trae libertad, sana, restaura, libera, bendito Dios, Señor. Tu palabra da crecimiento, bendito Dios, Señor. Gracias, bendito Dios, por este privilegio, por esta oportunidad que nos da de estar aquí, Señor. En el nombre maravilloso del Señor Jesús, Señor, reprendemos todo lo que no es tuyo, lo declaramos sin poder, inoperante, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Bendito Dios, Señor, y declaramos tu presencia en este lugar, Señor, obrando con cada uno de nosotros, Señor. Te damos la bienvenida con un fuerte aplauso, bendito Dios. ¿Cómo se llama el tema? Corriendo por mi bendición. Le bendigo a usted que ha traído su cuaderno, su agenda, que está apuntando. Qué bendición. Todo eso es orden y todo eso se llama liderazgo, mis amados. Si usted quiere ser un líder en el futuro, haga esto, que ahí es formación de parte de Dios. Les dije que en Lucas 19, del 1 al 10, vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice en el versículo 1: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Versículo 2: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, ¿era pobre? Rico, ¿cierto? Versículo 3: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, era enano, era chico. Versículo 4: y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pase yo en tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 6: entonces él descendió a prisa y le recibió triste, con gozo, ¿cierto? Dice el 7: al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Versículo 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Dice Zaqueo. Versículo 9: Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10 y último: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a la Padre? Esta palabra es muy bonita, mis amados. Quiero que esté atento, audible a la voz de Dios. Entonces vamos al versículo 1. Vamos a volver y vamos a darle lectura. Y para que usted pueda entender lo que hoy Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. Amén. Mira lo que dice el versículo 1. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, dice, iba pasando por la ciudad. Hoy el Señor está pasando por este lugar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hoy el Señor está pasando por este lugar. Por eso usted y yo vinimos a este lugar, porque sabemos que en este lugar es donde Dios viene y
pasa, ¿cierto? A dar su palabra, a traer sanidad, restauración, a liberar. A eso andaba el Señor en cada lugar. Él no se quedaba quieto en un solo lugar. Él mantenía en varios lugares. Y dice que pasaba. Hoy el Señor está pasando por tu vida. Amén. Versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. ¿Era qué? Pobre. Rico, ¿cierto? Entonces mira ahí lo que dice la palabra. Y sucedió que un hombre varón llamado Zaqueo. Este hombre Zaqueo, estuve investigando y dice que era un hombre puro. Significa el nombre Zaqueo. Era un hombre puro. Dice que me metí a Google a averiguar el nombre y dice que el nombre Zaqueo significa puro. O sea, era un hombre puro. Él tenía un corazón íntegro ese hombre, a pesar de que era rico, ¿cierto? Pero entonces mira ahí algo que me impresiona. Dice, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Él era jefe de muchos publicanos, y los publicanos eran los encargados de cobrar ¿qué? El impuesto. Cobraban los impuestos a la gente y por eso se había hecho muy rico, ¿cierto? Dice que era ¿qué? Rico el hombre, no era pobre, no era miserable, el hombre era rico. Entonces la palabra de Dios, yo me agarraba a analizar y la palabra de Dios dice, nuestro Señor Jesucristo dice que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, ¿cierto? Que un rico al reino de los cielos. Entonces si usted lee ese versículo dice, Dios mío, son muy pocas las probabilidades de un rico entrar al reino de los cielos, ser salvos, pero si se arrepiente puede ser salvo, ¿cierto? Y esa es la historia de este hombre. Dice que era muy rico y este hombre cambia la historia ahí, mis amados. Él cambia y si él puede, como siendo rico, muchos ricos también van a poder, mis amados, si él puede. Entonces dice que este hombre era rico, era demasiado rico, mis amados. Entonces este hombre estaba buscando su salvación. Él sabía que él no estaba muy bien con las riquezas, quizás económicamente estaba bien, pero delante de Dios no estaba bien, porque la palabra dice que si se le dificulta a un camello entrar por el ojo de una aguja, para un rico sería peor. Entonces miremos el siguiente versículo y miremos lo que pasa. Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Amén. Entonces yo lo voy a desmenuzar este versículo para que usted lo entienda bien, mis amados. Mire aquí donde Dios ya comienza a hablarnos a nosotros. Entonces dice que procuraba ver, ¿a quién? A Jesús. Dice, procuraba ver quién era Jesús. Él dijo, yo he escuchado de un tal Jesús que hace milagros, que restaura, que sana, que libera a los endemoniados. Y yo dice que la palabra que él procuraba mirar quién era él, el que quería investigar quién era nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, lo que yo entiendo ahí es que el Zaqueo, ¿qué pasaba? Que él quería tener un encuentro con el Señor. Él andaba buscándolo, dijo, yo quiero saber quién es él, yo quiero tener un encuentro. Así como las personas que ya fuimos a encuentro, que un día nos predicaron y nosotros dijimos, yo quiero tener ese encuentro con él. Y él desesperado, él comenzó a buscar, dice la palabra ahí, que él dijo, yo quiero tener un encuentro con Jesús. Al decir yo quiero averiguar quién es él, es saber decir uno, yo quiero tener ese encuentro maravilloso con él. Yo pregunto aquí, ¿quién quiere tener ese encuentro con el Señor? Amén. Qué rico, qué delicioso es poder tener un encuentro con el Señor. Lo que les hablaba ahorita que estábamos dando los anuncios o antes del servicio, que tuvimos un encuentro con el Señor ahorita a mediodía. Dijo mi esposa, vamos a orar, siento una necesidad, vamos a romper el ayuno a la 1 de la tarde. Dijimos, vamos a orar antes de y encendió el Espíritu Santo y fue algo bonito. Y llegó el Señor y dotó a mi esposa con el don de gozo y comenzó ella a reírse, y mi suegra pensaba que era que mi esposa se me estaba burlando. Yo estaba orando en ese momento y mi suegra pensaba que era que mi esposa me estaba burlando del dedo, que lo tengo un poco maluco, y no, ella no entendía que era el Espíritu Santo que nos visitó, y fue algo muy maravilloso. Eso es tener un encuentro con el Espíritu Santo, con mi amado Jesús, y tú también puedes tener ese encuentro. ¿Cuánto lo quieren tener?
Entonces dice que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Había mucha gente y no podía verlo. ¿Por qué no podía verlo? Porque primero que todo había mucha gente. Y lo segundo que lo limitaba era que, dice, pues era pequeño de estatura. ¿Ah? Era chiquitico, era enano este hombre. A pesar de que era rico, era grande en visión el hombre. Porque era rico, pero era pequeño en estatura. Y dice que él quería tener ese encuentro y que él no podía tener ese encuentro con el Señor porque lo limitaban las personas que iban con él, que iba mucha multitud, y también que él era muy pequeñito y que de pronto él trataba de estirar y nuestro Señor Jesucristo no lo podía ver. Entonces eso lo estaba limitando a él, mis amados. Entonces yo miraba aquí, mis amados, estamos en el 3, ¿cierto? Entonces dice ahí que procuraba ver a Jesús, quería tener ese encuentro, pero no podía por causa de la multitud, pues era pequeño. Si nos vamos en lo pequeño, en el ámbito espiritual, este hombre tenía un ministerio muy pequeño. ¿Por qué? Porque él no conocía a Jesús, él no había escuchado las prédicas, él no se congregaba, él no oraba, no ayunaba. Entonces él ministerialmente era chico, era pequeño. Y dice que los hombres que iban con Jesús eran grandes y no lo dejaban ver a nuestro Señor Jesucristo. ¿Me hago entender? Entonces, ¿por qué eran grandes ellos ministerialmente? Porque ellos iban con nuestro Señor Jesucristo y nuestro Señor los iba alimentando espiritualmente, así como usted y yo que estamos hoy recibiendo del Señor. Entonces ustedes están siendo grandes espiritualmente. ¿Me hago entender? Y este hombre era chico y él dijo: yo quiero ser como esos hombres que andan con Jesús, quiero ser grande ministerialmente, quiero crecer. Tenía hambre, tenía sed por la palabra, por el Señor, por crecer. ¿Y por qué él tenía esa hambre? Porque él era un hombre visionario, la tenía clara, él no era perezoso, no era aragán, él decía: yo quiero más y más. Entonces eso mira uno como pastor aquí en la iglesia, personas que se sacrifican, que se esfuerzan y dicen: yo quiero ir a la iglesia y no faltan. Entonces uno dice: esta persona tiene hambre, esta persona tiene sed del Señor, quieren tener un encuentro con el Señor. Como hay otras personas que uno mira y vienen es por el favor de Dios. Y este hombre no venía por el favor de Dios, él venía por crecimiento ministerialmente, y lo más importante que era tener un encuentro con el Señor, mis amados. Entonces, hoy declaro en el nombre de Jesús que usted va a tener un encuentro con el Señor. Y que todos los días usted va a tener ese encuentro con el Espíritu Santo. Que va a venir un derramamiento del Espíritu Santo sobre su vida. Como dice en Hechos 1:8. Dice que llegó poder, descendió cuando descendió el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Y dice que comenzaron todos a hablar en lenguas. Y eso fue lo que sucedió hoy a mediodía. Y mi esposa con ese gozo y hablaba en lenguas y algo bonito, sobrenatural, mis amados. Eso es tener un encuentro con el Espíritu Santo. Miremos el versículo 4 que nos dice. Y dice: y caminando lentamente. Eso dice, corriendo lentamente, dice, delante. Dice: subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. La palabra dice que Zaqueo vio que los hombres eran altos y que había mucha multitud que no podía. Y como él era visionario, era astuto, él dijo: yo quiero tener un encuentro con él. Yo estoy desesperado, no sé cómo voy a hacer. Y a él se le ocurrió, él dijo: no, voy a correr y me los voy a adelantar a ellos. Y adelante yo veo un árbol, y un árbol sicomoro se llama. Dice que corrió y se trepó en ese árbol. Se trepó allá y dijo: me les adelanto, apenas esté yo arriba, voy a llamar la atención de él. Y apenas llame la atención nuestro Señor Jesucristo, ahí voy a tener un encuentro con él. Es la única oportunidad, la única manera de yo poder tener ese encuentro con él. Entonces yo puedo ver el desespero y el hambre de este hombre por tener a nuestro Señor Jesucristo, por tener ese hambre. Entonces mire que dice que: y corriendo delante subió a un árbol sicomoro. El árbol sicomoro, estuve averiguando, mis amados, dice que este árbol crece aproximadamente 20 metros. Es una altura siempre alta, ¿cierto? Y dice que el tronco mide más o menos aproximadamente 6 metros, o sea que es ancho el tronco. Este hombre era chiquitico, pero yo creo que tenía una agilidad muy tremenda para treparse en ese árbol. Yo creo que eso le subió como un gato, pero él no le importó. Él hizo un esfuerzo, un sacrificio. Diga conmigo: sacrificio.
Amén. Hay personas que no quieren pagar un sacrificio para poder recibir su bendición. Este hombre corría, dice que él corrió y se adelantó. ¿Para qué? Para recibir su bendición. Entonces, eso es cuando usted y yo tenemos ese hambre por el Señor, por la bendición, mis amados. Entonces dice que este hombre corrió, dice, y corriendo adelante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Él dice, yo quiero tener encuentro para verle, él quería verlo, pero también dice algo ahí, dice, porque había de pasar por allí. Hoy el Señor está pasando por aquí. Amén. Entonces Zaqueo dijo, yo voy a ese lugar porque ahí va a pasar nuestro Señor Jesucristo. Y la persona que tiene hambre y sed del Señor y que quiere tener un encuentro, dicen, yo voy el jueves al servicio porque sé que ahí pasa el Señor Jesús. Yo voy el domingo al servicio porque sé que Él va a pasar ahí. Y si Él va a pasar, algo va a pasar con mi vida, ¿cierto? Yo hablaba con alguien por ahí, le decía, hay personas que vienen a la iglesia y reciben un milagro de sanidad, de liberaciones, pero también yo creo que el milagro más grande es cuando uno recibe la palabra y la palabra llega aquí, baja acá y la pone en práctica y comienza a ver unos cambios en la vida. Yo creo que ese es el mejor milagro en la vida de uno. Pero se apartan a hacer lo malo. Entonces el mayor milagro es recibir la palabra y ponerla en práctica, mis amados. Entonces dice que porque había de pasar por allí. Entonces se la tenía clara, dijo, yo voy a la iglesia. Prácticamente yo analizaba y yo me revelaba eso y él prácticamente decía, yo quiero ir ahí a esa iglesia, ahí en ese árbol, porque ahí va a estar nuestro Señor Jesucristo. Quiero irme a congregar ahí, yo quiero ir a ese ayuno que me invitaron. Ese es el hambre que tiene la persona cuando quiere tener un encuentro con el Señor. Yo quiero orar en las mañanas, me quiero levantar porque el Señor va a pasar ahorita en la mañana y me va a visitar a las 2 de la mañana, a las 3, a las 5, a las 4 de la mañana. El Señor va a pasar y me va a visitar. ¿Me van a entender? Pero si usted está durmiendo, ¿cómo le va a visitar el Señor? Ahora usted dice, yo quiero ir a la palabra porque el Señor va a pasar y me va a visitar y me va a dar una palabra que va a cambiar mi vida. Ese es el hambre, mis amados. Entonces yo veía a este hombre y este hombre me desafiaba, este hombre me decía que me da a entender de que él corría por su bendición. No era lento como muchas personas que quizás son lentos para venir a la iglesia, no le ponen ese amor. Este hombre sí lo hacía, mis amados. Ahora miremos lo que sigue. Eso, algo que le da Dios a mi esposa. El hombre no se limitó. Él dijo, yo soy pequeño de estatura, lo veo como imposible poderme arrimar a él porque hay mucha multitud. Y vio un árbol, dijo, ay, esa es mi única oportunidad. Y a pesar de que era pequeño, él se esforzó, se sacrificó a subir allá. Dijo, yo no sé si me caigo o no me caigo, pero yo no me voy a limitar, pero lo que es tengo mi encuentro con él. Voy a buscar la manera de que él esté conmigo. Entonces, qué bendición, ¿cierto? Entonces, esta palabra que usted está escuchando es que esto lo desafía a usted cada vez más. Que está lloviendo, no importa, yo me voy por mi bendición, que ahí está el Señor esperándome. Que de pronto con ayuno, que tanto días, no importa, yo lo voy a hacer. Que la gente no, yo no sé algo, Dios hace, Dios me va a sanar ahí. Que está haciendo frío, que para levantarme, no, yo me voy a levantar, son las 2 de la mañana, a la 1. Por ahí yo mandé un mensaje en Facebook, mandé un mensaje que decía ahí, si te levantas a medianoche y no puedes dormir, es porque el Espíritu Santo te está llamando. Ese es el Espíritu Santo, no es porque de pronto te desvelaste y que de pronto te cayó mal los frijoles que te comiste en la noche, no, es el Espíritu Santo que te está inquietando. Amén. Miremos en el versículo 5, Lucas 19:5, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Cuánto le dan un aplauso de tiempo? Se lo voy a explicar, mis amados. Mira lo que dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba. ¿Hacia dónde miró el Señor? Hacia arriba. Hacia el árbol donde estaba ¿quién? Zaqueo, ¿cierto? Mirando hacia arriba le vio. Dice la palabra que iba nuestro Señor Jesucristo con la multitud. Cuando vio el árbol le dio curiosidad por mirar arriba. Cuando lo vio allá dijo, ahora, y este no es Zaqueo, ¿y qué hace allá arriba?
Entonces cogió y lo vio, dice, entonces Zaqueo pudo llamar la atención de nuestro Señor Jesucristo. Él pudo llamar esa atención, mis amados. Entonces, si Él lo pudo hacer, usted también lo puede hacer, mis amados. Hay veces usted y yo tenemos problemas, tenemos dificultades, pero la única manera de buscar la atención y poder atraer a nuestro Señor Jesucristo y poder atraer la mirada, poder tener un encuentro con Él, es buscándolo. Él se desesperó, Él hizo un sacrificio y cogió y se subió allá. Él llamó la atención. ¿Cómo puede usted y yo llamar la atención de nuestro Señor Jesucristo? Yendo a la iglesia. El Señor dice, aquí vino mi hija, vino mi hijo, y Él va a colocar la mirada sobre ti. ¿Ah? En el ayuno estás ayunando, mi hija, mi hijo está ayunando, está llamando la atención del Señor Jesucristo. Vas y abres la Biblia y comienzas a leer. Ahí está mi hijo, quiere escuchar una palabra mío. Mi hija quiere escuchar una palabra y está llamando la atención de Él. Amén. En las mañanas te levantas temprano y te lavas la cara, te cepillas y dices, me voy a lavar la cara porque no me quedo dormida, dormido. Y ahí está llamando la atención y dice el Señor, allá me está llamando mi hija, mi hijo. Entonces Él llega y desciende en ese cuarto donde tú estás y llamaste la atención y puedes tener ese encuentro con Jesús. ¿Eh? Entonces miren lo bonito que hizo este hombre. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende. ¿Ah? ¿Qué le dijo? Zaqueo, date prisa. ¿Por qué le dijo date prisa? Porque sabía que él era un hombre diligente. ¿Ah? Sabía que él era un hombre alentado, que era un hombre visionario. Le dijo, date prisa. ¿Y qué más le dijo? Desciende. Lo miró allá arriba y le dijo, Zaqueo, ¿qué haces allá? Tú eres un hombre visionario. ¿Qué haces en ese árbol que no da fruto? Tienes que venir a mí, que yo soy la solución a todos tus problemas. Amén. Amén. Entonces eso es lo que le está diciendo el Señor. ¿Qué haces allá arriba? Hay personas que se han subido en el árbol equivocado, mis amados. Están subidos en el árbol de la infidelidad. ¿Ah? Están subidos en el árbol de lágrimas, que se la mantienen llore y llore y llore. ¿Ah? ¿En qué árbol te has trepado tú? En el árbol de la mentira, mantienen mintiendo. En el árbol de emborracharse, están trepados ahí, emborrachándose, gastándose el dinero. ¿Ah? ¿En qué árbol estás trepado tú? ¿A qué persona tú le estás dando el lugar antes que a Dios? ¿En qué árbol nos hemos trepado? Quizás en un programa de televisión. ¿Ah? O en la pereza, ese es el árbol en el que te trepaste. Eso es lo que el Señor le decía. ¿Qué haces ahí, Zaqueo? Baja. Y ahí le dijo, ¿qué haces en ese árbol que no da fruto? ¿Ah? Yo no sé si hoy Dios le está hablando a usted y quizás usted se ha subido a algún árbol que no le está dando fruto, que no le está aprovechando. Quizás ese árbol son amistades que te están apartando del Señor, que te están hablando cosas que no son de Dios, que te quieren apartar. ¿Ah? Entonces, no sé qué árbol es en el que Dios te quiere bajar hoy. Dios te quiere bajar de ese árbol en el que tú te has trepado. ¿Para qué? Para que tú puedas correr a Él y puedas recibir esa bendición. Amén. Entonces le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Amén. Hoy el Señor dice, hija, hijo, hoy es necesario, hoy voy a descender sobre tu casa. Hoy voy a visitar tu casa. Amén. Dice la palabra de Dios que usted es templo del Espíritu Santo. Usted es casa del Espíritu Santo. Amén. Y si es casa, hoy Dios va a habitar en usted. Y no solamente en usted, sino también en su casa. Y en su casa me imagino que usted no vive sola y solo. Va a visitar también a los que están con usted. Amén. Entonces el Señor, por causa suya, por el esfuerzo, por ese amor, por ese aliento, esas ganas que usted le pone, porque usted ha ayunado, porque usted viene y se congrega, porque usted se sacrifica, ¿no? Sacrifica dinero, sacrifica tiempo, sacrifica familia, descanso. Dice que por ese esfuerzo suyo, eso es lo que ha hecho que logre que el Señor vaya y le visite a usted y también a los que están en su casa. Entonces, mira la importancia de poder visitar. Entonces mire que no es en vano cuando usted se sacrifica ayunando, viniendo a la iglesia. ¿Ah? En el servicio, en el mes tenemos muchos servicios y los que más usted pueda congregarse, eso es un sacrificio, que eso va a hacer de que el Señor visite más rápido su casa, que el Señor visite más rápido tu hijo, tu hija, que visite más rápido tu pareja, tus padres, tus hermanos.
Eso va a ser, entre más lo busques, más rápido el Señor, porque Él se apresuró a buscarlo, no se limitó, y eso hizo de que el Señor le dijera: tranquilo, ya entendí lo que tú quieres, tú tienes hambre de mí, pero por causa del hambre tuyo hacia mí, yo voy a descender también a tu casa. Entonces hoy el Señor le dice: por causa de su esfuerzo, todo lo que usted está haciendo, el Señor va a descender en tu casa y va a empezar a tocar a cada miembro de tu casa. Él va a llevar esa salvación sobre ellos. Amén. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Y este paso, a esa persona que está perdida. Él va a tocar a cada uno de los que están ahí, mis amados. A esa persona que está enferma porque tú le has clamado por ese hijo, por esa hija, o que está en rebeldía, en la droga. Dios va a cambiar, mis amados. Pero tienes que seguir esforzándote, tienes que ser como este hombre, persistente, tienes que seguir buscándolo en el ayuno, en el servicio, en la iglesia. Tienes que seguir, porque si no, no vas a poder tener ese encuentro con el Señor. Ahora mira lo que dice el siguiente versículo, el 6. Entonces él descendió a prisa, lentamente, ¿cierto que no? A prisa, dice, y le recibió ¿con qué? ¿Con tristeza? No, con gozo. Dicen que Zaqueo estaba arriba y el Señor le dijo: ¿qué haces allá, hombre, en ese árbol que no da fruto? Mira, yo quiero bendecirte. Le dijo: desciende. ¿Y qué pasa? Dice que él fue obediente. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Amén, ok, ¿cierto? Dice, entonces él descendió a prisa. Zaqueo cogió apenas, le dijo el Señor, le llamó la atención del Señor Jesucristo. Dijo: uy, me escuchó, me volvió a mirar y me está llamando, y le dijo: desciende. Entonces dice que él cogió y se bajó rápido. Yo creo que no se puso a bajar escalón por escalón, sino que cogió y se tiró de allá arriba, de la felicidad, de la emoción. Dijo: el Señor me está llamando, logré llamar la atención de él. Y dice que entonces él descendió a prisa. Este hombre no se puso con pereza, como muchas personas: yo voy a la iglesia, pero ¿será que voy? ¿Será que no voy? Si ayuno, ¿será que hoy ayuno? Como decía mi esposa, que le había hecho una persona: no, yo voy a ayunar, pero para que yo no sentir el ayuno me voy a pasear, voy, compro, hago tales cosas, y así se me pasa el día rápido. No quería tener un encuentro con el Señor, pero si hubiera dicho: no, yo voy a ayunar, pero me voy a encerrar, voy a adorar, voy a danzar, voy a leer palabra, voy a intimar con el Señor, eso es tener un encuentro con el Señor. ¿Me van a entender? Entonces dice que entonces él descendió a prisa, él se apresuró. Hay personas que no se apresuran a venir a la iglesia, a congregarse, mis amados. No se apresuran a levantarse en la madrugada a buscar su presencia. No se apresuran a coger y abrir la Biblia y leerla y poner en práctica todo lo que Dios le comienza a hablar ahí. Entonces tenemos que apresurarnos. Entonces miren la enseñanza que nos deja Dios a través de Zaqueo. Ahora algo muy bonito ahí, dice que lo recibió en su casa ¿con qué? Con gozo. Dice que con alegría él dijo: Dios mío, vas a visitarme, Señor, vas a estar en mi casa. Y él se puso, en su corazón vino una alegría, un gozo tan impresionante, que él dijo: qué felicidad tan grande que siento en mi corazón. Él no fue con tristeza, mis amados. Entonces, usted cuando llegue a nuestro Señor Jesucristo, la visitación del Espíritu Santo sobre su casa, usted tiene que estar con gozo, mis amados. El Señor le puede visitar así, el Espíritu Santo, como le puede visitar a través de un hermano suyo, una hermana de la iglesia, porque dice que somos templo del Espíritu Santo y que Él mora en nosotros. Si llega su pastor, su pastora, ¿cómo tiene que recibirle? ¿Con tristeza? Con gozo. Cuando llega el pastor, la pastora, es con gozo. ¿Por qué? Porque ahí llega la presencia de Dios con ellos. Nosotros somos un instrumento nomás. Entonces llegar con gozo. Nos ha pasado en casas donde llegamos: buenas, ¿cómo está? Y por la ventanita, por la puerta, o otros medio nos hacen pasar: siéntese ahí, y uno ahí espere 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, eso pasean para allá, para acá, y no le prestan atención. Al rato: ay, qué pena con usted, vean, sí, dígame a qué era que venía usted. Entonces no hay gozo, mis amados. Pero mientras hay otro, viene el pastor, qué bendición, va a venir el Señor lo respalda a Dios mucho, el Espíritu Santo está con ellos, voy a recibirlo, mejor dicho, y organizan la casa, organizan todo, vamos a hacer algo, miremos, no sé, así sea una aguapanela, pero vamos a tenerle a los hombres de Dios, ¿cierto? Porque viene con ellos.
Entonces, ese es el gozo. Y dice que con gozo este hombre se fue. Dijo, qué felicidad. Yo me imagino que ese hombre cómo llegaría a la casa mientras nuestro Señor Jesucristo llegaba. Tienen que haber llegado, alisten todo, por favor, viene nuestro Señor Jesucristo a casa, mis amados. Entonces, ¿cuánto lo van a recibir con gozo? Cuando usted viene a la iglesia, usted tiene que hacerlo con gozo, mis amados. He visto personas que vienen a la iglesia, colocamos aquí las canciones para adorar y todo eso. Y eso, no se les ve ese gozo, de que ustedes se vea esa alegría, que usted vino a la casa de Dios y que el Señor vea. No es el pastor el que te va a mirar, es el Señor el que te está viendo con qué actitud has venido a la casa de Dios. Si tú vienes con gozo o vienes con pereza, o porque te tocó, o porque te obligaron, porque te dijeron, vean, tiene que ir, usted hace rato que no va a la iglesia. Entonces no, el Señor ya conoce tu actitud. Por eso en la iglesia uno ve que hay unas personas que quebrantan y otras no. ¿Por qué? Porque el que se quebranta es la persona que viene con ese gozo y el Espíritu Santo comienza a tocarles. Amén. Entonces es el gozo, mis amados. Y Dios quiere que cada que usted venga a la casa de Dios, o en las mañanas que usted lo busque, o en el ayuno, que todo usted lo haga con gozo. No diga, ay, qué jartera, ustedes programaron ayuno, uy, no, vea que es que vigilia, uy, nosotros anochar, eso a mí no me gusta. ¿Ahí hay gozo? ¿Cierto que no? Entonces, ¿cuál es el gozo que usted y yo tenemos? Continuemos. Eso, y se acerca la vigilia. Dice en el versículo 7, al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar en un hombre pecador. La gente comenzó a murmurar, ¿qué tal? Jesús entró a la casa de ese pecador. Comenzaron a criticarlo, como hoy en día mucha gente critica, que porque usted se volvió cristiano, ¿no le han criticado? ¿No comenzaron a murmurar? Y comienzan a criticar y a decir, ese hombre pecador. Y a nosotros nos pasa como hijos de Dios que hay personas que dicen, usted pecó, o el diablo viene a colocarnos pensamientos y dice, tú pecaste, tú has hecho cosas malas, Dios que te va a perdonar, tú hiciste esto, lo uno, lo otro. Pero no, déjeme decirle que Dios no tiene excepción de persona. A pesar de que era rico y que los ricos tienen muy poquita posibilidad de entrar al reino de los cielos, él fue y entró. Porque dice la palabra que él ama al pecador, mas no ama el pecado. Y él tuvo misericordia de ese hombre. Tuvo misericordia, y si la tuvo con él, la va a tener contigo, la va a tener con tu familia. Con ellos la va a tener, mis amados. Miremos el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cierto? Antes de explicar este versículo, cuando decía la palabra ahí que gozoso se fue a atender las cosas, quería que se me estaban pasando. Yo creo que ese hombre, cuando fue y dijo, nuestro Señor Jesucristo va a venir, cogió y dijo a la mujer, preparen algo para darle de comer a él, a sus discípulos, y comencemos a sacar todo lo que no le agrada a él. Y comenzaron a sacar la idolatría, comenzaron y cogieron aquí música secular, eso no le gusta al Señor, y comenzaron a sacarla, ¿cierto? Dijeron, aquí botellas de aguardiente, de cerveza, saquemos eso, que eso no le agrada al Señor, Él es santo. Entonces comenzó él a despojarse de todas esas cosas, comenzó a limpiar el ambiente para recibirlo a nuestro Señor Jesucristo. Él no iba a recibir a un alcohólico, no iba a recibir a una prostituta, él iba a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Y él comenzó a ir a despojar todo, a sacar todo lo malo, a alistar el ambiente para que nuestro Señor Jesucristo llegara. Entonces yo veía que ese hombre tenía gozo y dijo, yo quiero despojarme de todo eso, y todas esas imágenes que tenía las botó. La música secular botó todo eso, mis amados. Quería ahí agregarle hacia el versículo donde habla que gozosos. Era el versículo 6. Ahora estamos en el versículo 8. Dice entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los hombres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Cierto? A los pobres, eso. Gracias por corregirme. Entonces mire que la palabra de Dios, ahí yo me doy cuenta que este hombre ahí ya tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo. Ya había llegado nuestro Señor a la casa de él.
y tuvo un encuentro directo con Él. Cuando Él tuvo ese encuentro, la vida le cambió totalmente. ¿Por qué le cambió totalmente la vida? Porque este hombre fue libre inmediatamente. Dice, a mí se me dificulta entrar al reino de los cielos por el hecho de ser rico. Entonces él dijo, Señor, me despojo la mitad de mis bienes, y comenzó a entregarlo a los pobres. Lo entregó a los pobres, mis amados. Cogió y le entregó todo el dinero y dijo, Señor, si de pronto le he fallado a alguien, yo se lo devuelvo 4 veces, se lo devuelvo. Y yo me ponía a analizar y decía, Señor, cuando una persona tiene un encuentro verdadero con el Señor, verdadero, vuelvo y repito, ¿cierto? Cuando una persona tiene un verdadero encuentro con el Señor, se despoja de todo. Esa persona, ¿qué hace, mis amados? Coge y se despoja. Dice, bueno, tuve un encuentro con el Señor. Inmediatamente coge la música secular y la quema. No la regala porque está regalando una maldición. Coge eso y lo quema, como me pasó a mí cuando llegué del encuentro. ¿Qué hace? La idolatría. Coge y la bota, mis amados, y comienza a despojarse. Yo soy un mentiroso, soy una mentirosa, voy a dejar de mentir. Y comenzó a despojarse de todo eso. Eso es lo que me enseña la palabra, que él comenzó a dejar lo malo. Le dijo, Señor, le entrego la mitad de mis bienes a la gente. Ya no quiero ser rico porque aún me condena. Entonces ya no quiero tomar más este aguardiente que tenía en la nevera, esta cerveza, las cojo y las boto. Eso hice yo cuando llegué al encuentro. Tenía en la nevera, yo dije, unas frías para cuando venga de allá del encuentro, tomar. Y yo ya venía limpio. Señor, tuve un encuentro con el Señor y llegué a botar eso por ahí por la platos, cogí y boté eso. Entonces cuando tienes un verdadero encuentro con el Señor, tú comienzas a botar todo, comienzas a desechar y decir, ya no vuelvo a prostituir, ya no vuelvo a ser infiel, no vuelvo a mentir, no vuelvo a decir malas palabras, no vuelvo a chismosear, a murmurar, a criticar, a señalar, ya no vuelvo a hacer eso. Eso es una persona que tiene un encuentro con Dios. Hay personas que han tenido un encuentro con Dios pero siguen haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque no tuvieron un verdadero encuentro, o lo tuvieron pero quisieron arraigarse nuevamente al pecado, mis amados. Y yo no sé si de pronto tú has cogido y has vuelto otra vez a las cosas. En vez de ir creciendo como ese hombre que quería crecer ministerialmente, ellos crecieron y en un momento volvieron otra vez a ser pequeños, a decir, no, necesito como un segundo encuentro, un tercer encuentro. Y así se la pasan, mis amados. Entonces dice que este hombre se despojó de todo. ¿Cuántos se van a despojar de todo? Amén. Entonces veo aquí 2 cosas. Primero, que tuvo el encuentro con Dios. Segundo, el encuentro lo hizo libre a él de todo lo malo. Él se despojó. O sea, él puso la determinación. El Señor apenas tuvo el encuentro, me imagino que estuvo en la casa y le dijo, Zaqueo, esto es malo, esto, veo tu dialecto, tu vocabulario no muy bueno, mira, de pronto le estás robando a los pobres, tienes que volver. Y ahí tuvo una conversación larga y comenzó en ese encuentro, porque fue un encuentro directamente con el Señor, le comenzó a decir todo lo malo. No me gusta que tome, no me gusta esa idolatría, no me gusta que maltrates a tu pareja, a tus hijos, que seas infiel con tu pareja, y le comenzó a hablar todas esas cosas. Y en ese momento él se despojó de todo, mis amados, y un encuentro trae eso. Entonces, ¿qué veo en Zaqueo? Que tuvo determinación. Dijo, Señor, todo lo que tú me dices, eso lo estaba haciendo. Te pido perdón, Señor, hoy me arrepiento y no lo voy a volver a hacer. Y todo lo que tú me dices desde hoy, no vuelvo a mentir, no vuelvo a chismosear, no vuelvo a ser infiel, no vuelvo a decir malas palabras, no vuelvo a señalar, a juzgar, no vuelvo a tomar, no vuelvo a prostituirme, no vuelvo a hacer nada de eso malo. Y comenzó y se despojó en esa conversación de encuentro. Él tuvo determinación, porque hay personas que han tenido encuentro con Dios pero no han querido despojarse de lo malo. Entonces vamos a despojarnos todos. Amén. Continuemos, versículo 9, es hasta el 10. Jesús les dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy el Señor te dice, por causa de tu esfuerzo, tu sacrificio, por ese hambre, esa sed hacia mí, te dice el Señor, dice, hoy ha venido la salvación, primeramente a ti y segundo a todos los de tu casa. Amén. Entonces ya entiende lo que es el esfuerzo y sacrificio. Eso trae ¿qué? Salvación, mis amados. Tuvo un encuentro, él tuvo determinación para dejar todo lo malo, y a lo que se determinó a dejar todo lo malo y a no ser alcahuete, a desarraigar todo lo malo,
¿Qué hizo? Inmediatamente eso logró la salvación. Que es el galardón más grande de un cristiano. No tanto las finanzas, todo eso es bendición, pero la bendición más grande es la salvación. Ese es el galardón más grande que uno debe buscar. Y le digo, hoy ha venido la salvación a ti y a toda tu casa. Amén. Entonces siga perseverando, siga adelante, porque hoy ha llegado la salvación a ti y a toda tu casa. Amén. Continuemos el último versículo, mis amados. Porque el Hijo del Hombre, o sea Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Él no tiene excepción de personas, dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Quizás tú tuviste un encuentro con Dios, le fallaste, pero hoy el Señor te dice, hija, hijo, hoy he venido a buscarte. Te habías perdido, te habías desubicado de mi redil, te habías salido, pero hoy vengo a buscarte, hoy vengo a tener un encuentro contigo. O quizás tú no lo conocías como le pasó a Zaqueo, y hoy el Señor dice, hoy quiero tener un encuentro contigo. Y hoy vengo a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se ha perdido? Una persona que anda en el pecado, que anda haciendo lo malo, que se emborracha, que roba, que mata, que maltrata, que miente, que le gusta el chisme. Personas que le gusta todo lo malo. Y el Señor dice, yo no te juzgo, yo vengo a buscarte porque tú andas perdida, hija, tú, hijo, andas perdido. A eso vino el Señor. Ahí dice, yo he venido a buscarte. Amén. Entonces el Señor vino a buscarnos a cada uno de nosotros, mis amados. Entonces el tema era corriendo por mi bendición. Este hombre corrió por su bendición, llegó la salvación, no solamente a él, sino a toda su casa. Y por ende todo lo bendició, mis amados. Entonces esta era la palabra que tenía para usted, mis amados. Quiero que por favor usted la ponga en práctica, que usted analice y que usted se despoje de todo lo malo como hizo este hombre y que él luchó para poder tener ese encuentro con el Señor. Amén. Entonces miren el esfuerzo, él no fue lento, él corría en todo momento. El Señor le decía apresúrate y él corría y se apresuró y dice que lo recibió con gozo. Cuando usted vaya a la iglesia, vaya con gozo. No vaya a quejarteras, esos lazos, no, eso de noche, llover, no, vaya con gozo. Cuando usted vaya a ayudar, hágalo con gozo. Amén. Cuando usted madrugue en la mañana, hágalo con gozo, mis amados. Si a usted le toca servir al Señor, hágalo con gozo. Porque si usted viene con rabia, que me toca siempre a mí, que ahí no hay gozo y el Señor está mirando la actitud. Amén. Entonces todo lo que usted haga para el Señor, hágalo con gozo, mis amados. ¿Cuánto le dan un poco de Dios? Póngase sobre sus pies ahí donde usted está. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude y que coloque un espíritu parecido al de Zaqueo, un hombre diligente, un hombre que se despojó del pecado, de todo lo malo. Vas a decirle, Señor, yo quiero tener un encuentro sobrenatural contigo. Quiero tener ese encuentro contigo, Señor. Ya no quiero seguir igual, a medias. No quiero seguir tibio, no quiero que me olvides. Quizás ya te conocí, tuve encuentro contigo, volví atrás, te pido perdón. Pide perdón ahí donde tú estás, si tú le has fallado, si lo has conquistado. Zaqueo luchó por su bendición, y no solamente por la luchó también por la bendición de sus hijos, de su esposa. Este hombre la tenía clara. Él no buscó un político, él buscó a nuestro Señor Jesucristo. El Señor le dijo, Zaqueo, ¿qué haces allá arriba en ese árbol? Bájate, ese árbol no da fruto. Hoy el Señor te dice a ti, ¿qué haces en ese árbol en el que te has trepado? Bájate de ese árbol en el que te está robando la bendición, ese árbol que te tiene estancado, estancada, ese árbol que no te deja fluir ministerialmente, ese árbol que no te deja crecer financieramente, ese árbol que no deja que la bendición llegue en tu hogar, en tu matrimonio. Oh Santo Señor, ¿en qué árbol te has trepado? Santo maravilloso, yo sé uno contigo y compartir. Zaqueo le dijo, yo quiero ser uno contigo,
Señor, voy a dejar el alcoholismo, voy a dejar las drogas, voy a dejar la prostitución, la infidelidad, Señor, voy a dejar la idolatría, la mentira, la pereza, el desánimo, Señor, el estancamiento, voy a